Muy buenas tardes. Estamos aquí en la casa de don Odilio Franco para preguntarle a don Odilio qué los motivó a llegar a estas tierras, cómo fue. Ellos como colonizadores queremos saber que nos cuente un poco de la historia de esta tierra, de esta vereda. Estamos en la vereda del Diamante. Entonces queremos que don Odilio nos explique un poco, nos haga un recuento de cómo hicieron para llegar aquí a esta vereda, cómo fue, qué nos motivó para venir acá. Pues yo vivía en el Cesar, en la vereda Los Bagres. Muchas personas llegaron a por allá a las veredas a decirnos el Sarare era una buena tierra para el cultivo, muy buena tierra para el cultivo, para la yuca, plátano, pasto, lo que se fuera necesario. Tierras para toda clase de cultivo. Tierras son fértiles y tomamos posesión de un lote de tierra. Bueno, de ahí para adelante de ahí me devolví para la tierra y me trae la familia y aquí estamos. Don Odilio, cuénteme, cuando usted llegó acá a esta tierra, ¿habían más habitantes, habían otras personas aquí viviendo? Sí, había otras personas, pocas personas, sí, pero lo había, como eran. Algunas, pero muy pocas, ¿no? Con Daniel Cárdenas, Rafael Espinel, Rafael Álvarez, José Quinchía y Manuel Quinchía. Don Odilio, cuénteme, esas personas, esos vecinos que vivían aquí, para esta época, ¿todavía existen algunos viviendo en la vereda? Todavía. Pues sí hay algunos. Otros se han ido de la vereda o se han muerto, en fin, no se sabe para dónde habrán ido. Cuénteme, don Odilio, ¿cómo hicieron ustedes para llegar acá a este sitio? ¿Cómo era el transporte? ¿En qué se movilizaban las personas? El transporte era supremamente malo, muy malo. Hasta la Esmeralda llegábamos en un carrito por ahí hasta empujarlo porque no era capaz solo, carro de andar. Bueno, de la Esmeralda por acá ya nos tocaba a pie o en el lomo de bestia o en fin, a como diera lugar. Y sí, los caminos eran supremamente malos, no había ni puentes, lo que tocaba uno era con el agua al pecho, pasando con la comidita a la espalda, lo que fuera. Sí, una trocha que no servía ni para andar bestias. Cuéntanos, don Odilio, ¿cómo hacían ustedes cuando una persona se les enfermaba? ¿Cómo era sacarlo? ¿Dónde lo llevaban? ¿A qué médico lo llevaban? Cuando una persona se enfermaba, la gente se reunía. El doliente de la persona reunía gente por ahí, lo poco que había, y se hacía una reunión y se sacaba en una hamaca o en una camilla, como fuera, a la Esmeralda. En la Esmeralda había una señora que se llamaba Doña Mayo. La señora era muy buena enfermera y curaba a cualquier persona fácilmente. A ver, cuéntanos, don Odilio, ¿cómo se ayudaban mutuamente cuando iban a hacer algún trabajo o cómo era la forma de hacer las casitas o cómo hacían? En ese entonces, como era poca la gente que había, pues uno se ayudaba el uno al otro, haciendo un cambio de trabajo. Por ejemplo, iba a hacer una rocería o una tumbita de montaña, pues se llamaba al amigo, los amigos le ayudaban a uno. Mientras tanto ellos estaban preparando para tumbarlo de ellos también y se hacía su trabajo en comunidad todo. Cuéntenos, don Odilio, ¿cómo hacían con la comida, los alimentos, si era tan difícil venir hasta acá y tenemos entendido que eran muy pobres? ¿Cómo hacían con la comida, el mercado? ¿De qué
sobrevivían? Pues los primeros días uno hacía fuerza por ahí con la poca economía que había y hasta donde le alcanzara traía comidita. Mientras tanto uno iba sembrando la comida aquí, por ejemplo la yuca, plátano, caña, lo que fuera, la verdurita, por ahí uno lo iba alimentando. Cuando le acababa, acudía a un vecino por ahí que tuviera y le ayudara en algo, y mientras uno iba consiguiendo también. Casa y la pesca. Casa y la pesca. De todos modos uno se ayudaba con la cacería, con la pesca, con lo que fuera, con la comida, como diera lugar. Uno iba donde el vecino, si uno la tenía, el vecino tenía y le ayudaba de todas formas. Cuando en ese tiempo la panela o en fin, el azúcar y la panela era muy difícil para conseguirla, muy cara sobre todo, y entonces uno iba sembrando cañita por ahí, iba haciendo el modo de sacar la miel que fuera, moliendo la caña, y a ese paso iba yéndose hasta que al final alcanzaba a hacer los trabajos de forma. Don Otilio, ¿cómo se ha sentido usted recordando esa época en cuando llegaron a estas tierras? Pues hoy en día me siento feliz porque más o menos estamos un 100% de lo que era antes. Porque ahora se consigue siquiera el transporte, se consigue una comunicación fácilmente, se consigue si de pronto necesita uno plata, pues lo puede hasta conseguirla fácilmente también. De todos modos se vive el 100% de lo que estábamos antes. Pues de todos modos yo me siento muy orgulloso ahora porque la familia la que adelante, están bien formados los hijos, son buenos hijos, han progresado mucho, han estudiado lo necesario que han necesitado ellos y viven ¿cómo le digo yo? En buenas condiciones y son buena familia de todos modos. Doña Berta, usted que es la compañera de Don Otilio, que compartió con él tanto tiempo de que entraron por aquí a esta tierra, ¿qué recuerda usted de esos tiempos? Que sufría uno mucho para salir a la Esmeralda, echaba hasta día y medio para ir para allá a visitar a los hijos al colegio, y tocaba salir a la Esmeralda por el Triunfo o por la Ceiba, conseguir el mercado a caballos o por entre las barrialeras, por todas esas trochas. Pues con los hijos pues tocaba era puras plantas, puras hierbas por ahí, y aguas de naranjo y de todo eso, para la gripa y para las fiebres, el paludismo, la anemia, porque por donde iba uno a sacarlos bien enfermos. Mientras que los sacaba de camino, peor se enfermaban del paludismo y la fiebre que llevaban, pues esos barriales debajo de la tierra, del agua. Doña Berta, cuénteme cómo se siente usted de ese tiempo hasta ahorita. Pues a este tiempo me siento orgullosa porque saqué a mis hijos adelante sin tanto problema de que se me fueran de la casa, y todos los recogí en la casa hasta que se hicieron hogares. Y gracias a Dios están todos bien y me siento orgullosa porque estamos en la casita todavía y no hemos cogido andar por ningún lado. Doña Berta, ¿usted recuerda en qué año llegaron ustedes a esta tierra? Nosotros llegamos en el 72, en 1972, el 28 de julio. Doña Delia, usted como colonizadora de esta vereda, cuéntenos cómo fue que usted hizo para venir a estas tierras también. No sé cómo. Yo llegué a esta tierra en 1970, en el año 1970. Estos eran baldíos, no habían casas por aquí, no había comida, solo había monte. Montaña era todo lo que había para entrar. Como les digo, estaba un día completo viniéndose de Arauquita. Llegaba aquí uno por la tarde o por la noche. En ese tiempo no existía la carretera de Arauquita a Saravena, era por una trocha que veníamos. Y en el lugar donde llaman campamento, apartado uno para llegar acá al Diamante. No había camino, eran unas trochitas, así con los palos hacían una línea y por ahí andaba uno. No habían puentes,
tocaba pasar por varitas y con una varita tenía uno, la metía al agua y se pasaba por la otra varita por el palo. Cuando llegamos acá, pues imagínense, tocaba traer de San Lorenzo, tenía uno que traer los platanitos y el mercadito todo de la hojita, porque por aquí no había sino animales de monte, mucha lapa, picures, dantas, pescado, de todo se había, mucho pescado y mucha comida había. Cuando llegamos aquí no había vecinos, había gente que había entrado, pero habían hecho sus pedacitos y se habían ido. Esto era completamente solo. Para empezar, nosotros llegamos acá, hicimos esa noche, nos tocó dormir a la intemperie debajo de unos palos. Al otro día empezamos a hacer un rancho y así empezar a socolar para abrir espacio para mirar aunque fuera el cielo, porque no se veía nada porque era puro monte. Y así trabajamos haciendo un lotecito donde sembramos maíz, yuca, plátano, y en ese tiempo pues tocaba que ir a buscar la plática para seguir mercando, entonces tocaba que irse uno por allá para ir al río a trabajar. Doña Delia, cuénteme cómo hicieron para colocarle el nombre a la vereda. Como ya habían varias personas que tenían sus parcelitas y hubo la necesidad de construir caminos, no había caminos, entonces empezamos a reunirnos para arreglar, hacer los puentes sobre los cañitos, porque era difícil para pasar una bestia, para traer el mercado. Y se reunió bastante gente y todos íbamos a trabajar. Las mujeres íbamos a llevarles los almuerzos a ellos, por allá donde estaban trabajando y eso. Y en eso ya yo creo que surgió la idea de que debíamos de organizarnos como vereda, como junta. Entonces nos reunimos, varias personas, como 30 personas nos reunimos para organizarnos y para ver cómo se llamaba esta vereda. El nombre de la vereda, el señor don Rafael Espinel, fue el que dijo que el diamante, y la gente convino que fuera el diamante. Luego que nos reunimos, se organizó la junta. Doña Delia, cuénteme cómo hacían los trabajos ustedes acá con las demás personas, cómo lo hacían en comunidad, se reunían o de qué manera lo hacían. A veces en comunidad, a veces era a jornal vuelto. Venía y trabajaba una persona y una semana, y a la semana siguiente había que ir a ayudarle. Entonces no había que pagar porque se trabajaba ver así en comunidad. Doña Delia, ¿me recuerda en qué año dice usted que entraron a estas tierras? En 1970. ¿Ya? Doña Delia, ¿qué siente usted al recordar esos tiempos antiguos hasta la fecha que estamos ahora? Siempre una nostalgia de que en esos tiempos eran como mejor que ahora. La gente colaboraba, ayudaba, había con más unión y era bonito, porque yo me acuerdo cuando estábamos haciendo la escuela, aquí nos reuníamos. Nos reuníamos para hacer la cancha. Nosotros llevábamos la comida, ya hacíamos la comida para todos. Era muy bonito cuando eso. Por decir algo, como había tanta cacería y los amigos que, por ejemplo, mataban una danta, se repartía entre todos. Si mataban un saíno, que es el animal grande, o pescado, era para todos, se repartían. A los vecinos, cada uno llevaba un pedacito, o iban a la casa y le llevaban a uno, le traían un pedazo de carne, de lo que fuera. Si ya empezó a haber platanito y yuquita, el que tenía,
el primero que había sembrado y tenía, les daba a los demás, a los que no tenían, mientras tanto mientras tenían ellos. Así era, ¿verdad? Buenas tardes, estamos aquí reunidos otra vez en la vereda del Diamante para continuar con el después de la historia de esta vereda, o sea, la segunda parte de la historia. Doña Delia, cuéntenos cómo hicieron después que ya habían varias personas en la vereda que se reunieron, cómo hicieron para conseguir lo de la escuela, o qué fue lo primero que hicieron, que pidieron, que construyeron, algo así. En el año 73 ya había bastante comunidad y habían varios niños. Surgió la necesidad de que necesitábamos quien les diera clase a los niños, un profesor, pero como en el momento no hubo un profesor, entonces yo me ofrecí para enseñarle a los niños a leer y a escribir. Habían unos 15 niños en ese tiempo. Ese año, en el 73, más o menos, ya en el otro año, en el año siguiente, ya hablamos con el supervisor de educación y nos mandó un profesor. La comunidad se reunió, él nos dijo que miráramos dónde era el centro de la vereda y allá se construyó un ranchito de paja. Fue donde el profesor fue a dar clases. Él siempre estuvo dando clase un año aquí en mi casa, pero después lo pasamos para allá al siguiente año y ya habían más niños. Más tarde se construyó una escuela de zinc y de madera. Ahí ya hubo dos profesores, una vez había dos profesores. Y luego, como por el INCORA, fue el que construyó la primera escuela de material. Fue mejorando mucho. Y tiempo más tarde se construyeron la carretera que hay de Arauquita a Huachica. ¿Usted se acuerda más o menos en qué año abrieron la carretera de Arauquita a Huachica? Sí, en más o menos 1980, 1982. ¿Qué recuerda usted, don Odilio, de cuando abrieron la carretera? ¿Qué primeros transportes entraron por acá? ¿Qué carros? Por aquí entraban los guases, únicamente los guases, y eso con mucha dificultad. Entraban hasta por donde no había carretera, porque eso era tapando rotos en parte y parte. ¿Recuerda qué carro fue el primer carro que entró acá a esta vereda, aquí a su casa, mejor dicho? Es que era un familiar suyo que entró, que yo me acuerdo que entró, era para que le prestaran la vacuna de un ganado que iban a sacar para ustedes, para afuera. Bueno, no recuerdo mucho, pero yo me recuerdo los primeros carros que entraban dos carros a traer un material a esta casa, para armar esta casa, ¿no? La casa donde usted misma está viviendo. No, pero no grave. Buenas tardes, estamos nuevamente reunidos en la vereda del Diamante, hoy 13 de noviembre, para continuar con el conversatorio, o sea, el hoy de esta historia. Le preguntamos al señor Javier Franco, ¿cómo le ha parecido desde el año 1970 hasta esta fecha? ¿Qué cambios ha visto usted en la comunidad? Bueno, los cambios que han habido en la comunidad han sido bastantes, en todos los aspectos. En la parte educativa, en esa época que lo vivimos en carne propia, nosotros, los jóvenes de esa época, teníamos que ir a estudiar a una escuela donde era un rancho de palma en Zancos, y los profesores, los padres de nosotros tenían que pagarlos porque el gobierno municipal o intendencial de esa época no tenía un profesor para cada vereda. Y hoy en día ya nuestros hijos ya viven una educación más amplia, más acorde con la tecnología. Ya conocen un computador, ya tienen un acceso a un internet, ya pueden investigar, ya tienen un colegio de bachillerato.
ya hay acceso a una universidad. Y así los cambios son grandes en la parte educativa, en la parte social. Ya la comunidad tiene una escuela donde el municipio le ha invertido dinero, ya tiene accesos terrestres como son las vías para las fincas, para las veredas, tiene la parte eléctrica, ya la mayoría de las fincas de la vereda cuentan con el servicio eléctrico. Ya no dependemos de los animales para transportarnos, sino ya cada cual tiene su carro, tiene su moto, su bicicleta. Entonces los cambios han sido grandes. O sea, ¿usted se siente satisfecho con los cambios que ha visto en la comunidad, en la vereda? Claro, claro que sí, porque de usted ir a una escuela caminando 2 horas, 1 hora, 2 horas, y hoy en día ir en 10 minutos, el cambio ha sido grande, porque ya por lo menos nuestros hijos no tuvieron que sufrir lo que sufrimos nosotros en esa época. ¿Cómo mira usted la ayuda mutua de esos tiempos hasta ahora? ¿Ha cambiado o sigue igual? Con la comunidad me refiero a cómo se ayudan mutuamente ustedes. Bueno, siempre ha habido cambio, porque en la época de la colonización, como no existía el dinero suficiente para usted pagar un obrero que le ayudara en su finca o para hacer cualquier trabajo en la finca, usted le pedía el favor al vecino y se cambiaban los trabajos, se hacía una semana del uno, la otra semana del otro, se pagaban ellos mismos con trabajo. Hoy en día ya la persona tiene acceso ya las cosas, tiene su ganado, tiene sus animales, ya puede pagar un obrero en cuanto a eso. Y en cuanto a la parte de comunal, pues el cambio ha sido muy poco, porque siguen habiendo las juntas de acción comunal, siguen habiendo las asociaciones de padres de familia, ahí están las cooperativas, entonces la gente siempre está agremiada en cualquiera de estas agremiaciones sociales. Le preguntamos a don Odilio, que se encuentra en esta reunión también. Don Odilio, cuéntenos cómo es la ayuda de hoy en día. Todavía cuando tienen un vecino que se les enferma, que se muere, ¿cómo se ayudan? ¿Todavía hay esa unión? Sí, hay todavía la unión. Eso, cuando una persona se muere y no hay recursos para las vueltas del entierro, en fin, de lo que sea, pues se piden limosna o se ayuda a una persona con la otra, en fin. Y se hace lo que se necesita. O sea que todavía hay la solidaridad entre vecinos, esa solidaridad no se ha acabado. Pues no se ha acabado, pero ha cambiado siempre mucho, casi el 80%, pongámosle así, ¿no? Bueno, la ayuda mutua siempre sigue vigente, porque por lo menos en la escuela, cuando se necesita comprar algo para la escuela, la gente nos reunimos, los que estamos afiliados a la Junta de la Asociación de Padres de Familia, y programamos una actividad en un bazar, y así hacemos la recolecta para lo que necesitamos. Y cuando por lo menos una niña de nuestra vereda llega a su época de los 15 años, se invita a toda la comunidad para que participe de esa fiesta, de esa alegría que hay en la vereda. Bueno, que también en la parte de colaboración con los niños, se crea un fondo común, o la comunidad, los dirigentes de la Junta van a la alcaldía, y por el intermedio de la alcaldía se recogen regalitos para darle a los niños en su fiesta. Bien sea en la fiesta de octubre o en la fiesta del nacimiento del Niño Dios, es el 25 de diciembre. Cuéntenos, don Javier, ¿cómo ve usted lo de salud? ¿Cómo están en la cuestión de salud? Si hay médicos, no hay médicos, de lo que era antes hasta ahorita. Bueno, pues el cambio ha sido bastante grande, porque en ese tiempo se enfermaba una persona y tocaba sacarla, era en hamaca, un día y medio por trocha. Hoy en día ya las cosas son diferentes, porque hay acceso de transporte
terrestre. Ya en las cabeceras municipales ya existen buenos hospitales. Aquí en la inspección hay un centro de salud donde permanentemente hay un médico. Por las veredas pasan las brigadas de salud ambulatorias, donde van vacunando a los niños, van revisando a los abuelos, y la persona que tenga cualquier deficiencia médica, pues ahí lo atienden, y si no le dan, tienen su carné que le ha dado el Estado para que tengan la prioridad de salud. Lo otro es que ya por lo menos en las municipios, ya con los programas de acción social del Estado, las cosas han cambiado mucho, porque ya los abuelos les dan su mercado, les dan su carnet de salud, ya las madres que tienen 4 o 5 niños, ya el Estado les colabora, y eso ha mejorado mucho la forma de vida de la época antigua a la que tenemos hoy en día. Cuéntenos, don Javier, ¿cómo se ha sentido usted recordando en estos conversatorios los tiempos anteriores a los de hoy en día? No, pues imagínese usted, se siente uno bien porque se está quitando 35 años de vida y llegamos a la juventud otra vez, porque hay un dicho que dice que recordar es vivir. Y son cosas buenas porque al menos uno recuerda el pasado, y si cometió algún error, pues hay tiempo todavía suficiente para corregirlo. Don Oilio, ¿cómo se ha sentido usted recordando, participando en este recordatorio? No, pues yo me he sentido muy bien, porque usted sabe que el tiempo pasado pues era uno, y el tiempo que estamos viviendo ya es otro. Ya estamos ahora como en la gloria, estamos mejor que antes, mejor dicho. Y me siento muy orgulloso de que me hubieran escogido. Soy una persona de los más antiguos de aquí de las veredas. Y yo viví un tiempo muy grave, muy